Continuamos entre todo un poco, estamos platicando de qué es una urgencia, en qué momento se aplica. Esto es importantísimo que tú lo sepas. Y está con nosotros el doctor Juan Carlos Sánchez, especialista en medicina de urgencias, para hablarnos de este tema. Y también quiénes entran primero, quiénes entran después y el por qué, para que cuando tú veas o conozcas a alguien que vive una situación de esta, sepas por qué se le está dando esa atención, porque pues bueno, no, a lo mejor no, puede soportar estar un tiempo más ahí que ante una persona que podría perder la vida. Es correcto. Y esto también pasa mucho en los hospitales porque a veces igual estamos sentados y decimos, bueno, me dijeron que en 2 horas voy a pasar, ¿no? Y ya pasaron tres. Y ya pasaron Sí. 3, ¿no? Y luego de pronto ven a alguien que llega y pasa antes que nosotros. E inclusive ustedes lo ven y dicen, ay, como que no se veía tan malo, ¿no? Eso ya es, Empiezan a juzgar. bueno, empiezan a juzgar, ¿no? Pero no nos juzguen tanto porque tiene que ver mucho con los signos vitales y la enfermedad de base. Un ejemplo, un paciente con un infarto agudo al miocardio puede llegar solamente con el dolor torácico y nosotros detectar. El dolor torácico se tiene que atender, ¿no? Pero no es lo mismo el dolor torácico que te da de manera súbita al dolor torácico que te duele Sí, como que me duele aquí. cada vez así. Me acosté sin playera, ¿no? Ese Como enfriamiento. que cada vez que respiro me duele, ¿no? Ok. Es muy Claro, diferente, claro. ¿no? ¿No? Es muy diferente a un dolor. Inclusive esas personas tienen algo que se llama la sensación inminente de muerte. Tú sabes que te vas a morir. Entonces el dolor es muy diferente. Uno llega, le toman un electrocardiograma, tiene que ser muy rápido, detectamos que tiene datos indirectos de un infarto y los protocolos actuales nos dicen, hay muchas como frases. Una de las frases en el infarto es el tiempo es miocardio, ¿no? El tiempo es corazón. Mientras más rápido destapemos esa arteria, las secuelas que vaya a tener en ese momento y en años posteriores, si es que sale adelante, son importantes, porque el corazón al dejar de recibir sangre, pues empieza a Las tener fallas, estas fallas. fallas, literalmente. Lo mismo pasa con el cerebro, el código ictus o código cerebro es una atención primordial, porque si no destapamos la sangre que nutre bueno, que le llega al cerebro, ¿cómo vas a quedar tú en un futuro? ¿No? Es algo urgente, entonces quizás no los vean que se están literalmente muriendo, pero son patologías donde tenemos que atenderlo de manera más rápida. A diferencia de alguien que, por ejemplo, puede estar fracturado, sí, pero no significa que se vaya a morir. Sí, claro. Sí, son cosas Y distintas. depende si es una fractura grande, expuesta, sangrante, ¿no? O una fractura que se puede reducir inclusive sin necesidad de cirugía, ¿no? Que nada más llega el Pásale. traumatólogo, Acomodan el Ya hueso. quedó. yeso y demás. Doc, yo tengo una pregunta. En estos rankings que hacen de divisiones, cuando les toca elegir un paciente, por ejemplo, a quién van a tener Otra vez primero, con esas preguntas. ¿tiene alguna influencia, por ejemplo, que sea un niño el que llegue, una mujer o un adulto maduro? O sea, ¿sí tienen una preferencia? Dicen, al niño pasa primero Ok. o no. Actualmente las urgencias se dividen en diferentes categorías. Los pediatras ven generalmente las urgencias pediátricas. Ok. Es decir, hay un subgrupo de urgenciólogos que solo ven niños, ¿no? Los urgenciólogos pediatras ven solamente los niños y nosotros vemos de cierto rango de edad. Pero supongamos que estamos en una ¿Qué situación te llegó? ¿Qué te en llegó? general, no, la respuesta es no. Porque aparte de aplicar esta escala de triage solamente es al momento. Tú llegas al hospital, de hecho te tienen que atender muy rápido. El primer contacto, solamente el triage. Llegas, en menos de 10 minutos tú llegas, me siento así, tal, tal, tal. Te toman signos vitales y ahí mismo ya te clasificaron, solamente que muchos no sabemos, ¿no? Ya me clasificaron y ya me mandan a sentar, ¿no? Dice que se siente mal, se comió Ajá. medio kilo de carne árabe. Siéntese allá. Allá. Pero ya estando dentro, existen una serie de como de reclasificaciones y que tiene que ver con ciertas escalas que nos dictan la mortalidad, ¿no? Como les comentaba fuera del aire, en la terapia intensiva solo hay pocas camas en la mayoría de las terapias del país.
Y de acuerdo a esas escalas de mortalidad y de pronóstico, los pacientes entran o no entran a un servicio. No es que seamos dioses ni nada por el estilo, porque es una decisión también como personas muy complicada. Sí, por eso tiene que haber estas clasificaciones, Porque si no Justo. vas de a dedazo, ¿no? A ver tú sí, tú Claro. no, ¿no? La pregunta directa, ¿qué pasaría? A mí me ha tocado que o que quieren entrar a la terapia un paciente joven, 19 años de edad, con cáncer, ¿no? Que fracasó el primer ciclo de quimio, fracasó el segundo ciclo de quimio, fracasó todos los tratamientos que le dieron en el piso de hematología, ya tiene falla respiratoria, hematológica, renal, hepática, todas las fallas. La probabilidad de mortalidad es mayor del 95%. Es decir, casi que yo lo meta o no lo meta, el pronóstico de la mortalidad, o sea, no va a cambiar que yo lo ingrese allá. ¿Qué pasa? Otro ejemplo, ¿no? Aunque sea un rango de edad muy grande, un paciente de 75 años de edad que tuvo una apendicitis, se perforó, se complicó, sí tiene 2 fallas, amerita ingreso a la terapia intensiva, pero su mortalidad es del 35%. ¿A quién vamos a meter? ¿Al joven o al adulto? Vamos al adulto, tienes que meter, En ¿no? este caso, correcto, por las Muy bien, escalas. Ray, pasaste el examen de medicina. Porque estoy hablando con la razón, no con el corazón. Exacto. No, Pero ahora imagínense que llega la familiar y la presión que uno siente. No, No, y bueno. que presiones poco, que no te dirán. Inclusive eso también aplica a los neonatos y a los niños, ¿no? Y desgraciadamente ellos también se mueren, ¿no? Es una palabra muy fuerte, pero todos llegamos a ese Es punto. una realidad. Es una realidad. Entonces tenemos que hacer que esas 14 camas valgan para las personas que tienen una alta probabilidad de supervivencia. Ujú. Qué fuerte, esto se me secó la boca. Sí, no, tienes razón. O sea, esas camas no puedes tener a alguien que va de reposo a Sí. tomarse un No, paracetamol. que va a ir a fallecer. O que va a ir a fallecer, ¿no? A pesar de lo que nosotros le hagamos, ¿no? Hay pacientes que a pesar de que entren o no a quirófano, de que se les dé o no se les dé el tratamiento, van a fallecer. No es una regla porque a veces también esas escalas pueden tener ciertos errores. Eso ya es donde entramos nosotros para ver. Hay pacientes que tienen escalas de mortalidad muy altas, pero sabemos que resolvieron la causa. Un ejemplo, lo mismo, ¿no? Es un paciente que ya tenía muchas fallas, pero ya el cirujano le abrió y le quitó todo lo que le tenía que quitar. Entonces ya es nuestro trabajo tratarlo de regresar de todas las fallas a la menor cantidad que se quede como secuelas. Eso es totalmente diferente. Pero si ya tuvo un tratamiento y un tratamiento. Otro ejemplo muy claro. Hay 2 personas que están sangrando en este momento en el cerebro, ¿no? Una paciente de 19 años, igual o 15 años, pero que ya llegó sin posibilidad de tratamiento quirúrgico por parte del neurocirujano. De hecho, lo más probable es que evolucione a muerte encefálica. Y otro que de hecho llegó con mucho dolor de cabeza, estaba consciente y le detectaron, ¿no? Que tuvo un sangrado y que si lo van a meter a quirófano, a quien agarraría uno. Pues el que tuvo el sangrado que van a meter al quirófano, ¿no? Exactamente, el que van a, porque la Sí, otra, porque ya otra, hagas lo que hagas, ya ahí hay una... de hecho, si ya llega con un ¿Qué estado- decisiones tan fuertes toman ustedes? Pero, ¿qué van a decir los familiares? Porque tiene 17 años, ¿no? Aquí la cuestión es que no entraría porque, aquí sí entraría porque es una paciente que pudiera tener muerte encefálica. Y eso aquí es un poquito muy complicado porque nosotros no pedimos órganos. Pero sí tenemos que ver personas que pudieran procurar, ¿no? Nosotros jamás vamos a pedir órganos, ¿no? Eso va contra las leyes, ¿no? Ya existe un programa especial para la donación y ellos son los encargados de si están dispuestos los familiares a proceder a la donación, pero ese es otro tema aparte. Entonces son temas muy diferentes donde nosotros tenemos que elegir entre ciertos grupos de edades, ¿no? Entre presiones de familiares e inclusive presiones administrativas en muchos otros casos, especialmente en medios privados, ¿no? Que sí es recomendado de tal, sí es recomendado. Mételo, ok. Y por eso sucede que a veces se viralizan personas
que fallecen en una sala de espera. Eso no debería de pasar, porque eso fue quizás una mala clasificación. Y ahí sí ya se responsabiliza. No, pues ya ahí tiene que haber ya una Sí, cuestión Porque ya si de autoridad. porque entonces no detectaron a tiempo. Claro. Doc, Yo- ¿qué? A ver. Quisiera la última pregunta rapidísimo y es preguntarte, Doc, ¿cuál es la urgencia que trataste que se fue muy rápido a emergencia? Una urgencia que se fue muy rápido a emergencia. Ok, es un paciente que llegó por una pancreatitis, ¿no? Es una pancreatitis, una inflamación del páncreas. De hecho, era alcohólica, ¿no? Lo ingresamos como un amarillo, pero esa enfermedad es muy catastrófica, ¿no? Muy catastrófica. En periodo de horas empezaron a fallar todos los órganos y cayó en paro, ¿no? Por la acidosis tan grave que traía, ¿no? Al final le fue bien porque le dimos muchos métodos de sustitución, pero así es como puede evolucionar una persona de un momento a otro, a pesar de la atención médica. Híjole. Doctor Juan Carlos Sánchez, muchísimas gracias. Híjole, me quedo sorprendido. Especialista en medicina de urgencias. Hoy hablamos de qué es una urgencia, la clasificación y el entender que adentro de estos hospitales a donde nosotros vamos, pues hay seres humanos trabajando, dando su 100, su 1000, su 2000 y que hay un código que ojalá tú y yo lo pudiéramos entender sin meter el corazón y que ellos están atendiendo la prioridad. Así nada más lo dejamos. Vamos a mensajes y seguimos aquí de todo un poco. Muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias por invitarme.